Perfecto. Seguimos entonces, ¿sí? Vamos a seguir con los cuadros respiratorios, ¿sí? Hablamos de neumonía la vez pasada y hoy vamos a hablar de las complicaciones de las neumonías, ¿sí? Cuando hablamos de neumonía dijimos que es una enfermedad infecciosa caracterizada por una inflamación del parénquima pulmonar, ¿sí? Con compromiso variable de los alveolos, de intersticio, de ambos, extensión variable, segmentaria de uno más lóbulos que pueden ser unilaterales, bilaterales, ¿sí? Y hablamos de que la etiología más común, ¿cuál era? Viral, ¿verdad? Pero nosotros nos enfocamos en la bacteriana, que es la que lleva más complicaciones y que tiene una mortalidad mayor en ese sentido, ¿verdad? O sea que corre más riesgo de vida el paciente que tiene una neumonía bacteriana, ¿sí? Las fúngicas, las parasitarias, lo hemos mencionado también. Entonces, en ese sentido decíamos que los síntomas de la neumonía van a ser tos, fiebre. ¿Cuál era el signo más importante para hablar de neumonía? ¿Cuál era? Eso es patoneumónico. Una cuestión es patoneumónica y otro es lo más importante. La frecuencia cardíaca. Estoy malina. Estoy con... Me molesta mi garganta y come algo. Aumento de la frecuencia respiratoria, taquipnea, polinea, ¿sí? Dijimos que era uno de la... Está en negrita, ¿sí? Entonces, puede haber compromiso del estado general, decaimiento, inapetencia, dolor abdominal, signos de dificultad respiratoria, taquipnea, aleteo nasal, retracciones de partes blandas, tirajes, quejidos, ¿sí? Y otra cuestión, denominador común, ¿sí? Vamos englobando conceptos en pediatría. Denominador común de los cuadros infecciosos en los menores de 3 meses. Agente etiológico. Bien. Denominador común del cuadro clínico de las infecciones en los menores de 3 meses. Tiren. No tengan miedo de equivocarse. Ahora estamos para equivocarnos. Etiología, cuadro clínico. Estoy hablando del cuadro clínico. Bronquiolitis puramente. Seguimos hablando de etiología. Cuadro clínico en todas las infecciones en el menor de 3 meses. Termia, rechazo alimentario, ¿qué más? Fiebre. Un denominador común. Por eso es englobar, ¿cierto? Los signos y los síntomas de los cuadros infecciosos en el menor de 3 meses son inespecíficos. ¿Sí? Puede haber hipotermia, puede haber fiebre, puede haber síntomas inespecíficos. Acá. Hipotermia, rechazo de la alimentación, ¿sí? Compromiso de conciencia. O sea, vos estás hablando y estás diciendo hay un compromiso del estado de conciencia, pero estás hablando de una neumonía, ¿sí? Estás hablando de inapetencia, de trastornos gastrointestinales y estás hablando de neumonía. Estás hablando de alteraciones a nivel abdominal y estás hablando de neumonía. Entonces, un denominador común en todos los cuadros infecciosos en los menores de 3 meses es que los signos y los síntomas son inespecíficos. O sea, vos podés encontrar cualquier signo y síntoma y es en relación a una patología que no tiene injerencia en ese aparato del sistema, ¿sí? Entonces, eso es importante tener en cuenta, ya que ¿qué significa eso? El reto diagnóstico es mucho mayor.
¿sí? Porque se juntan varios factores. En primera, que el bebecito menor de 3 meses ni siquiera habla, ni no te puede decir me duele esto, me duele lo otro, ¿sí? Y después tenemos signos y síntomas que no son del órgano como tal, afecto, y puede estar relacionado con infección en ese lugar, ¿sí? Por eso el menor de 3 meses, ¿qué decíamos cuando hablamos de neumonía, por ejemplo? Que el menor de 3 meses sí o sí se interne, ¿verdad? Otra cuestión que tengo que tener en cuenta, ¿sí? El menor de 3 meses es un factor de riesgo siempre para todas las enfermedades. Tengo bronquiolitis y el menor de 3 meses es un factor de riesgo. Tengo que tener cuidado, tengo que estar atento ante la evolución de cualquier tipo de enfermedad en este niño menor de 3 meses, ¿sí? Entonces, estos aspectos son importantes tenerlos en cuenta, ¿sí? Y decíamos al final que las complicaciones más comunes de las neumonías son el derrame pleural, el neumotórax, la fístula broncopleural, el acceso pulmonar y el neumatoceles, ¿sí? Dentro de estos dos primeros son los más comunes, el derrame pleural y el neumotórax. Estos últimos ya no son tan frecuentes, por suerte, y ya no son tan importantes dentro de las complicaciones como tal, ¿sí? Y hoy vamos a detallar cada uno de ellos. Entonces, vamos a hablar primeramente del derrame pleural. ¿Qué es el derrame pleural? El derrame pleural no es más que un acúmulo anormal de exceso de líquido en la cavidad torácica que resulta del desequilibrio entre la formación del líquido en la pleura y su remoción. Nosotros sabemos que en medio de las dos capas de las pleuras hay líquido, ¿sí? Siempre hay líquido, pero eso va constantemente removiéndose, constantemente circulando para que esas pleuras no se peguen, ¿sí? Entonces, cuando va acumulándose anormalmente ahí, es que tenemos un derrame pleural, ¿sí? Eso puede ser pus, puede ser transudado, exudado, puede ser sangre, puede ser suero glucosado, suero fisiológico, transfusiones, ¿sí? Cuando hay algún tipo de iatrogenia o algo, le puse una vía central, le mandé a la pleura, empecé a cargarle suero a la pleura, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el espacio contiene líquido, ¿sí? Y representando el balance entre la fuerza hidrostática oncótica de los vasos sanguíneos de la pleura parietal y visceral y el drenaje linfático, ¿sí? El derrame pleural resulta de una alteración de este balance que hay que mantener, y ya hablamos de por qué puede darse esta situación, ¿sí? Entonces, obviamente ahí va a ir acumulándose líquido entre las dos capas y va a representar también un desplazamiento del pulmón, ¿sí? Y puede llegar incluso al colapso pulmonar, porque obviamente el líquido es mucho más, tiene un peso mayor que el aire de los pulmones, y eso va a ir representando una alteración en la dinámica respiratoria, una alteración en lo que representa justamente la expansibilidad de ese pulmón en particular, ¿sí? Entonces, fisiopatológicamente, ¿cómo se sucede esto? ¿Sí? Incremento en la presión hidroestática capilar, disminución de la presión oncótica capilar, disminución de la presión del espacio pleural, o sea, un colapso pulmonar total que hace que la presión disminuya a nivel pleural, ¿sí? Incremento en la permeabilidad vascular, compromiso del drenaje linfático o movimiento de líquidos del espacio peritoneal a través de los linfáticos diafragmáticos o por defecto, o sea, un orificio del diafragma. ¿Se acuerdan que yo les había mostrado una radiografía de un derrame pleural en donde les dije este niño tenía una peritonitis y después hizo un derrame? ¿Sí? Y eso es uno de los mecanismos justamente, ¿sí? Hay que entender cuánto es la presión intrapleural alrededor del niño. Hablamos primero en la clase. ¿Cómo se mide? ¿Cuánto es? La presión intrapleural oscila entre
Bien, entonces, ¿cómo se va a dar el cuadro clínico de un paciente con derrame pleural? ¿Sí? Va a tener tos, disnea, dolor, taquipnea, disminución del murmullo vesicular y frémito vocal, ¿sí? Matidez a la puño-percusión y disminución de la movilidad torácica, ¿sí? Hay que tener en cuenta que este cuadro clínico va a estar directamente relacionada con la cantidad de líquido, ¿sí? Uno. Y otro, directamente relacionada con el tiempo en el cual se acumuló esta cantidad de líquido a nivel pulmonar, ¿sí? Nosotros hemos visto pacientes de 2-3 años con 1.000-1.500 ml de líquido a nivel pleural espléndidos. O sea, sin alterar prácticamente la dinámica respiratoria, sin alterar la frecuencia respiratoria, sin alterar la saturación. ¿Por qué? Porque ese derrame fue sucediéndose paulatinamente, ¿sí? Entonces eso es algo común también en el organismo del ser humano. Los cambios bruscos hacen que se altere mucho más el organismo. O sea, te baja la presión de golpe todo, te afecta, ¿sí? Si va bajando lentamente no hay problema. Si tenés una hipertensión, ¿qué es lo que te dice? No bajar más del 25% de una, porque puede alterarse el organismo, ¿cierto? Entonces, el acúmulo de líquidos, si se sucede rápidamente, también altera mucho más. Si va sucediéndose de a poquito, entonces se altera mucho menos la dinámica respiratoria del paciente y es mucho más fácil que el cuadro clínico sea más silente, o sea, sea menos evidente, ¿sí? Entonces, tos, disnea, dolor, taquipnea, disminución del murmullo vesicular, ¿sí? Y frémito. Está abolido el murmullo vesicular. Yo les voy a tirar una frasecita que no es nada científico, pero es muy descriptivo, ¿sí? Que me habían enseñado los neumólogos cuando yo era estudiante. Y dice que el murmullo vesicular corre bien. ¿Por qué? Porque el murmullo vesicular se escucha bien en las neumonías. Cuando el parénquima pulmonar está inflamado y no hay ninguna alteración dentro del parénquima pulmonar, ¿sí? Vuelan mal. Vuelan mal, ¿por qué? Porque cuando hay aire, cuando hay un neumotórax, disminuye el murmullo vesicular, o sea que no se escucha bien, ¿sí? Y se ahogan. ¿Qué significa? Que cuando hay líquido no se escucha nada, ¿sí? Entonces eso ayuda a saber que en el derrame pleural lo más probable es que no voy a escuchar murmullo vesicular. Mientras más grande sea la cantidad de líquido que tiene, menos posibilidad de que escuche el murmullo vesicular, ¿sí? Voy a encontrar matidez, porque el líquido va a brindarle matidez a la puño-percusión, ¿sí? Y obviamente ese emitórax va a quedarse quieto y a veces está más abombado, está más distendido también en ese sentido, ¿sí? Bien, ¿cómo vamos a clasificar al derrame pleural? Y vamos a hablar de transudado y exudado, ¿sí? El transudado es un filtrado de plasma que resulta del aumento de la presión hidroestática o de las alteraciones de la permeabilidad capilar. Y el exudado es un líquido rico en proteínas resultante de una inflamación local o por una falla en la eliminación de proteínas por los linfáticos o ambos mecanismos. Entonces, estos dos tipos son las formas de presentación más común del derrame pleural. O sea, estos líquidos yo tengo que entender y tengo que saber qué tipo es, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer el diagnóstico de
del derrame, gracias, del derrame pleural, ¿sí? Y uno de los elementos y uno de los estudios que voy a solicitar, ¿se acuerdan? Evaluación terciaria, ¿sí? Evaluación terciaria. Radiografía antero-posterior del tórax. Detecta cantidades entre 175 y 200 ml de líquido. Obviamente esto va a estar relacionado también con la edad del paciente, o sea que un recién nacido o un bebé pequeñito, ¿sí? Probablemente va a evidenciarse menor cantidad, ¿sí? ¿Qué vamos a observar? Obliteración de los senos costofrénicos y los senos costodiafragmáticos, ¿sí? Va a borrarse, así se menciona, ¿verdad? Va a borrarse los senos costofrénicos y los senos costodiafragmáticos, ¿sí? Si el derrame es grande, se va a ver ensanchamiento de los espacios intercostales y desplazamiento del mediastino hacia el lado contralateral, ¿sí? La radiografía en decúbito lateral puede distinguir cantidades pequeñas de líquido, y si el espacio del líquido es menor de 1 centímetro, muchas veces no es significativo. O sea, cuando medimos, ustedes pueden ver que acá solamente ya hay pulmón en el ápice más que todo, ¿no? Se colapsó totalmente, ¿sí? El gol estándar para el diagnóstico del derrame pleural es la ecografía. La ecografía es el elemento más útil para evidenciar la presencia del derrame pleural, ¿sí? Porque detecta colecciones líquidas a partir de 10 ml, ¿sí? Puede identificar zonas para toracocentesis o colocación de tubo de drenaje pleural. Identificación de tabiques en el líquido pleural. ¿Por qué? Porque si es una neumonía que está en una fase de organización, pues va a evidenciarse ya la presencia de tabiques. Diferenciación entre líquido pleural y engrosamiento pleural, ¿sí? Todo esto va a determinar y va a evidenciarse a partir de una ecografía, que es justamente el estudio más sensible para poder evidenciar la presencia de líquido a nivel pleural, ¿sí? ¿Qué tengo que hacer también? ¿Y cuál es una de las cuestiones que tengo que tener en cuenta? La toracocentesis, la punción a nivel pleural para establecer la etiología, aislar el agente etiológico, ¿sí? Distinguir entre derrame pleural complicado y no complicado, y a veces sirve también de terapéutica, ¿sí? Cuando el derrame pleural es muy grande, entonces voy sacando para mejorar la dinámica respiratoria, ¿sí? Igualmente, no se recomienda sacar más del 25% de la cantidad calculada, ¿sí? ¿Por qué habla de buscar un agente etiológico, identificar el agente etiológico? Porque es mucho más factible, el porcentaje se eleva mucho cuando yo estudio ese líquido para establecer un agente etiológico, ¿sí? Nosotros, ¿qué dijimos que usábamos para determinar el agente etiológico de las neumonías en general? ¿Qué estudio utilizamos para determinar o aislar el agente etiológico en las neumonías? Hemocultivo, ¿cierto? Hay un protocolo y hay un programa incluso que en todos los niños con neumonía que tengan menores de 5 años, sí o sí hay que hacer hemocultivo, ¿sí? Y el hemocultivo tiene alrededor de 40% de aislamiento de gérmenes, o sea, no es mucho, no es alto. Por eso insistíamos tanto, ¿sí?, la clase pasada en conocer cuáles son los agentes etiológicos por grupos etarios, ¿sí?, para instaurar un tratamiento empírico inicial correcto. ¿Por qué? Porque mis posibilidades de aislar un agente causal en la neumonía se ven limitadas, ¿sí? Porque el hemocultivo es uno de los estudios que va a determinar esto, ¿sí? Tarda en venir y el porcentaje no es tanto, ¿sí? Cuando yo estudio el líquido pleural, ¿sí?,
se eleva eso y llega alrededor del 60 al 70%. Entonces, por eso es más factible que encontremos un agente etiológico si le hacemos una toracocentesis y retiramos ese líquido para estudio, ¿sí? Obviamente ese líquido pleural voy a estudiarlo y voy a también de esta forma clasificar si es un exudado o si es un transudado, ¿sí? ¿Cuáles son las contraindicaciones? Coagulopatías, infección en el sitio de la punción o si el niño está recibiendo una ventilación mecánica con alta presión, que fue una de las situaciones que se han mencionado en la literatura con los pacientes con COVID, por ejemplo. Entonces no le podíamos hacer punción, ¿sí? ¿Qué voy a hacer con el líquido pleural? ¿Qué estudio o qué determinaciones tengo que realizar? Pues tengo que ver el pH, la glucosa, la láctico deshidrogenasa, recuento celular con diferencial, amilasa, proteínas, tinciones y cultivos. Estos son los elementos que voy a solicitar al laboratorio que me informe, ¿sí? Y a partir de ahí sale una tabla de diagnóstico diferencial entre exudado y transudado, ¿sí? Y se llama criterio, o sea, se tienen criterios. Ustedes ya se habrán dado cuenta que nosotros nos guiamos mucho por criterios, por protocolos y todas esas cosas, ¿sí? Entonces, de esta tabla, de esta comparación de estos elementos que se llaman criterios de Line, ¿sí?, va a salir si es un exudado o si es un transudado, ¿sí? Y es importante conocerlo, ¿por qué? Porque va a cambiar la conducta si es un exudado o si es un transudado, ¿sí? ¿Cuándo yo voy a tener un exudado? Cuando las proteínas están por encima de 3 gramos decilitros, ¿sí? Cuando el cociente proteína pleural y proteína sérica sea mayor de 0,5, o sea, la diferencia que hay entre la proteína que pido del plasma y la proteína del líquido pleural, ¿sí? Cuando la láctico deshidrogenasa o la LDH esté por encima de 200 unidades internacionales por litro, ¿sí? O el cociente de LDH pleura sérica sea mayor de 0,6. Cuando el pH esté por debajo de 7,3. Cuando la glucosa esté por debajo de 60 miligramos decilitro. El colesterol esté por encima de 60 miligramos decilitro. Y haya más de 1000 leucocitos por milímetros cúbicos, ¿sí? Ante estos hallazgos laboratoriales yo voy a tener el diagnóstico de exudado, ¿sí? Y a diferencia del exudado, el transudado va a tener otros valores que son lo contrario de esto, ¿sí? Entonces, conocer los criterios de Line, ¿para qué me va a ayudar? Para poder yo determinar una conducta, ¿sí? Además, el estudio del líquido pleural me va a orientar hacia unos diagnósticos o hacia unas posibilidades que puedo tener en relación a ese estudio que hice, ¿sí? Y vamos a hablar, cuando hay sangre, cuando hay eritrocitos, dice que basta más de 5.000 a 10.000 por milímetro cúbico para dar una coloración rojiza al líquido pleural, ¿sí? Cuando el aspecto es sanguíneo, se asume que hay más de 100.000 hematíes por milímetros cúbicos, ¿sí? Si el hematocrito en esto es mayor de 50, es diagnóstico de un hemotórax, o sea, tengo un aspecto sanguinolento, aumenta el hematocrito, ya puedo estar hablando de un hemotórax, o sea que el componente de este líquido que se encuentra a nivel pleural es sangre, ¿sí? Entonces estos elementos me van a orientar a mí para hacer el diagnóstico, por ejemplo, de un hemotórax, ¿sí? La presencia de sangre en el líquido pleural sugiere enfermedad maligna, traumatismo, tromboembolismo pulmonar, ¿sí? Y de esa forma voy a ir descartando y voy a ir evidenciando algunos diagnósticos diferenciales, ¿sí? Cuando veo la cantidad de leucocitos que hay, ¿sí?
Transudado menos de 1000 y exudado más de 1000, ¿sí? Si encuentro más de 10.000, pensar en un derrame pleural paraneumónico, o sea, relacionado con una neumonía, ¿sí? Enfermedades malignas, tromboembolismo pulmonar, tuberculosis, pancreatitis, síndrome postinfarto o en el gran simulador de todas las enfermedades, ¿sí? Lupus eritematoso sistémico, no es la excepción en pediatría que sea una de las grandes simuladoras también, ¿sí? ¿Pero qué quiere decir enfermedades malignas? Cáncer, enfermedades neoproliferativas, ¿sí? Cáncer pulmonar, ¿sí? Todo lo relacionado a enfermedades neoproliferativas, ¿sí? Creo que ese es el término utilizado hoy día. El cáncer medio que ya salió de nosotros los viejos ya cáncer, ¿verdad? ¿Sí? Enfermedades neoproliferativas, ¿sí? O cómo se le llama el cáncer ahora. ¿Sí? Neoplasias, ¿sí? Bien. ¿Está bien? Bueno, ¿dónde quedamos? Si hay más de 50.000 por milímetros cúbicos, hay que pensar en pancreatitis o tromboembolismo pulmonar. O sea, esto me da una pauta de qué es lo que puede estar pasando, ¿sí? Bien, y dentro de ello acá tenemos a la complicación de la neumonía como tal, ¿sí? LDH, ¿qué indica el LDH? Indica grado de inflamación de la pleura, ¿sí? Y no sirve para el diagnóstico diferencial, o sea, no porque la LDH está más elevada o menos elevada, voy a orientarme hacia un diagnóstico u otro, a diferencia de los otros parámetros, ¿sí? La glucosa, los valores bajos de glucosa se deben al consumo excesivo por parte del metabolismo celular o bacteriano, ¿sí? Entonces, en derrames paraneumónicos complicados, valores de glucopleura inferior a 40 miligramos decilitros son indicación de drenaje. ¿Por qué? Porque hablábamos justamente de que baja la glucosa en el exudado y obviamente si hay un consumo de glucosa es mucho más factible que el diagnóstico sea bacteriano, ¿sí? En neoplasias, la glucosa baja indica gran número de células neoplásicas, ¿sí? Tenía yo acá, había sido mi copietincito de cómo se le llama ahora las enfermedades malignas. Bien, pH. En general, el líquido pleural con pH bajo tiene glucosa baja y LH alta. O sea, esa es la combinación del exudado como tal, ¿sí? Por debajo de 7.2 en derrames pleurales paraneumónicos complicados, ¿sí? Y cuando hablamos de que sean menos de 7.1 es indicación de drenaje de la cavidad pleural. O sea que yo voy a ir tomando conducta y determinaciones en dependencia de los parámetros que tengo del estudio del líquido pleural. No sé por qué me viene el líquido pleural. Tinciones de Gram, cultivos y citología se puede pedir también del líquido pleural para poder determinar y aislar agentes causales, ¿sí? Bien. ¿Cuándo está indicado la toracoscopía o la toracotomía? Cuando no se llega al diagnóstico de un derrame pleural, se hará toracoscopía o toracotomía permitiendo la visualización directa de la pleura y la toma dirigida de biopsias pleurales, ¿sí? Esto es mucho más ya especializado, mucho más restringido a cada caso en particular y hoy día no es una constante hacer una toracoscopía o una toracotomía muy frecuentemente. Entonces hay que tener cuidado con esto y tiene sus indicaciones bien precisas que no es motivo de estudio para nosotros, ¿sí? Porque es algo muy específico de la cirugía infantil como tal y es una pelea también entre los pediatras y los cirujanos infantiles, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos quieren operar y nosotros no queremos que los niños se operen porque es un riesgo muy grande. Imagínense abrirle el tórax por una neumonía, ¿sí? Entonces es un tire y afloje siempre en relación a los criterios, a qué paciente le vamos a hacer una toracoscopía o una toracotomía, ¿sí?
El tratamiento. ¿En qué se va a basar el tratamiento del derrame pleural? ¿Sí? Cuando tengo un transudado, se debe manejar la enfermedad de base causante. ¿Sí? La toracocentesis terapéutica para evacuación del derrame se realiza cuando este es importante y responsable de los síntomas del paciente. Severa disnea, no evacuar más de 20 ml por kilopeso por procedimiento, ya que puede producirse edema pulmonar, hipotensión severa, ¿sí? Que ya hablamos también en un primer momento, ¿sí? Y el exudado debe de ir enfocado a la etiología. Hasta que el microorganismo sea identificado, se debe iniciar antibiótico-terapia empírica de amoxicilina sulbactam. ¿Se acuerdan que habíamos hablado? Primera lección de neumonías complicadas, amoxicilina sulbactam. En los que no están con una afectación importante del estado general, o sea, que no sean una neumonía grave. ¿Sí? IBC. ¿Perdón? Sí, porque a veces... Tiene la sigla IBC. IBL, sí, inhibidor de beta-lactamasa, ¿sí? Que puede ser el sulbactam o el ácido clavulánico. ¿Cuál es el otro inhibidor de beta-lactamasa? Tazobactam, ¿sí? Que se usa con la piperacilina, por ejemplo, ¿verdad? ¿Sí? Como combinación. Esos son los inhibidores de beta-lactamasa. Ácido clavulánico, sulbactam y tazobactam, ¿sí? ¿En quiénes voy a indicar un tubo de drenaje pleural? ¿Sí? Indicado en todo derrame complicado, o sea que sea un exudado, ¿sí? Presencia de bandas o tabiques en el líquido pleural en la ecografía, presencia de pus en el espacio pleural, o sea, le retiré, le hice una punción y ya determino que la característica sea pus, entonces ya. Tinción de grande líquido pleural positivo, glucosa menor a 40 y líquido pleural menor a 7.1 decía, ¿verdad? 7.10 decía, ¿verdad? ¿Cuáles van a ser las etapas del derrame paraneumónico? ¿Sí? ¿En qué momento yo voy a tener líquido? Porque esto es importante. Yo le describo a los padres, porque nosotros tenemos que tener también esa habilidad como médico de llegarle a nuestros pacientes, ¿sí? Con ejemplos simples. O sea, yo no puedo decirle, señora, tu hijo está en una fase fibrino-purulenta, por eso es, ¿verdad? Entonces, yo, por ejemplo, le digo a la mamá siempre, ¿qué pasa cuando vos te cortas y tenés una herida en tu mano? ¿Qué se produce? Aparte de la sangre, cuando va recuperándose y cuando va mejorando y tenés una herida ahí, ¿qué es lo primero que se produce? Inflamación, ¿sí? Ya hablamos de neumonía, ¿sí? Se produce una inflamación, lo mismo que se está produciendo en el pulmón de tu hijo, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué se produce cuando tenemos una herida, cuando nos quemamos? El exudado, agua, líquido, ¿verdad? Sí, no les tampoco decir exudado, señor. Tampoco decirle eso, ¿verdad? O está saliendo plasma, ¿verdad? Sale líquido. O sea, cada herida, con una herida que vos tengas, por más mínima que sea, se produce líquido, ¿verdad? Entonces, como tu hijo tiene una neumonía y hay un proceso inflamatorio, está inflamado en su pulmón, se produce líquido. En algunos casos. Y eso es lo que se está acumulando en la pleura de tu hijo. ¿Sí? Y de esa forma ella entiende qué es lo que está pasando. Porque lo primero que se pregunta, ¿qué pasó? ¿Por qué hay líquido dentro del pulmón de mi hijo? Si ustedes le están tratando, si ustedes están poniendo antibióticos, ¿sí? Y no está relacionado con si está recibiendo un buen tratamiento o no, ¿sí? Porque eso ya tiene un proceso. Y ese proceso son las etapas en el cual se va produciendo esto, ¿sí? Obviamente tengo que saber esto yo como médico para poder explicarle justamente lo que va pasando también, ¿sí? Entonces, tiene una fase exudativa. Obviamente no les voy a preguntar así en el examen y no me pongan, salió líquido, doctor, a ustedes sí, fase exudativa, fase fibrino-purulenta, ¿qué pasa? ¿Sí? Porque después me dicen, doctor, pero vos dijiste en la clase así, yo te puse y no me consideraste.
Exudativa. 1 a 3 días. Aumento de la permeabilidad de la pleura visceral con acúmulo de líquido, ¿sí? Pleural estéril. pH superior a 7.3 y glucosa mayor a 40. Transudado, ¿sí? Luego viene una fase fibrino-purulenta que va de 4 a 14 días. Este es el tiempo que generalmente nosotros le recibimos a los pacientes, ¿sí? Cuando ya pasa 7, 10 días, perdón. Sí, en este momento es cuando nosotros le vemos más a los pacientes, es más frecuente que consulten en este tiempo, ¿sí? No les solemos ver en los primeros 3 días, ¿sí? Porque en realidad no definimos lo bien todavía si es viral, si es bacteriana, ¿sí? Entonces, en este momento es cuando más le vemos a los pacientes. ¿Y qué pasa? Hay una invasión bacteriana del espacio pleural, aumenta la cantidad de líquido, presencia de polimorfos nucleares y bacterias, aspecto turbio, purulento, características ya muchas veces de empiema, en donde los cultivos y el estudio de Graham ya te informa, ¿sí? Si le tomaste correctamente, si no recibió 35.000 antibióticos antes de que llegue a vos, ¿sí? Y varios aspectos que hay que tener en cuenta en ese sentido, ¿sí? Luego viene una fase organizativa que va después de los 14 días, en donde empiezan a fusionarse ambas superficies pleurales, tanto visceral como parietal, formando una membrana inelástica llamada paquipleura, ¿sí? Y esta paquipleura va aumentando y a veces esto es engañoso. ¿Por qué? Porque le pido una radiografía y veo una radiopacidad importante. Y digo, gracias, está con un derrame pleural. ¿Sí? Le pido una ecografía y la ecografía te va a decir, no hay líquido, pero hay una paquipleura importante que se formó porque ya está en esta fase. Por eso también es muy sugerente que si yo le hago en esta etapa de la evolución y encuentro una radiografía con radiopacidad, que sea líquido y que no sea paquipleura, ¿sí? Y cuando la evolución ya tiene más tiempo, ya tiene más de 14, 15 días, entonces ya tengo que dudar más si es líquido o si es una organización que va produciéndose en la pleura como tal, ¿sí? Esta gruesa membrana puede dificultar la entrada de antibióticos al espacio pleural, o sea, otro reto más incluso en ese sentido. ¿Sí, doctora? La radiografía, sí. ¿Qué pasa? Me viene un paciente y yo empiezo a interrogarlo, ¿sí? Empiezo a preguntarle a la mamá en qué momento empezó la enfermedad, cuántos días tiene, cuántos días de evolución tiene, si recibió antibióticos, cómo evoluciona, ¿cierto? Entonces, me dice la mamá hace 10 días que está. Le pido una radiografía. Obviamente, en todas las neumonías que yo voy a decidir internar, le voy a pedir una radiografía para descartar complicaciones. Y en la radiografía me viene esto. Me viene una radiopacidad, ¿sí? Entonces, ¿qué digo? Lo más probable es que esto sea derrame pleural, ¿sí? En el interrogatorio sale y me dice la mamá, es que yo ya consulté en otro lado, mi hijo se internó incluso 2 o 3 días, le pusieron antibióticos, después salimos, nos fuimos a la casa, pero no se cura, mija. O sea, ese famoso, te dice la mamá, él tiene una gripe mal curada, ¿verdad? Porque está así casi 15 días, 21 días y viene. Le haces una radiografía y encontrás la misma imagen. ¿Qué va a pasar? ¿Vas a ya de pensar en un derrame pleural? No, ya vas a pensar en una paquipleuritis, porque ya está en una fase organizativa, en donde puede ya estar pasando esto que mencionamos acá, que justamente las dos capas se van uniendo y produciendo una fibrosis, ¿sí? Que se visualiza también en la radiografía como una radiopacidad, como un derrame. Entonces ahí, ¿quién va a definir? La ecografía. Y la ecografía probablemente te va a decir, no tiene líquido o tiene
cantidad de líquido y lo que se ve se ve una pachipleuritis. Así mismo te informa, ¿sí? A percussão continua máxima? ¿Perdón? A percussão continua máxima? Sí, claro. ¿Sí? La sintomatología va a ser lo mismo, va a estar con dificultad respiratoria, tos, se va a estar abolido el murmullo vesicular, todo eso va a seguir igualito. ¿Sí? Bien. ¿Qué hay que hacer en estos casos? En estos casos sí ya hay que hacer desbridamiento por toracoscopía. El desbridamiento por toracoscopía es útil en la fase fibrino-purulenta con tabiques y adherencias. Si la ecografía te informa que hay tabiques, ¿qué son tabiques? Estructuras fibróticas que van organizando, organización de la pleura como tal, ¿sí? ¿Qué pasa cuando hay tabiques? ¿Sí? La función lumbar, la función pleural se dificulta porque vos puedes entrar en una cavidad en donde no hay líquido, ¿sí? Entonces no se saca nada. Entonces también la entrada de antibiótico se ve limitada porque tiene que vencer todas estas estructuras, ¿sí? Y entonces hay que hacerle un desbridamiento, hay que ir a romper todo eso. Yo siempre le digo eso también a la mamá cuando va a entrar a una toracoscopía, ¿sí? Le explico también eso. ¿Qué es lo que pasa en la pleura? ¿Sí? Este proceso inflamatorio fue formando piecitas, ¿sí? Una pieza acá, otra pieza acá, otra pieza acá, y el antibiótico no puede circular por todo eso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Ir a echar paredes para que se comunique todo eso y entre correctamente el antibiótico a esos lugares, ¿sí? Ustedes van notando que la comunicación con los padres es todo un tema también en la pediatría, porque hay que explicarles, no solamente en la pediatría realmente, en toda la medicina debemos de bajar nosotros, porque eso es un cuestionamiento que nos hacen, ¿sí? Los mismos colegas, y cuando nosotros nos ponemos en el lugar del paciente nos damos cuenta de eso. Ahí recién nos damos cuenta, antes no nos damos cuenta. Yo fui a consultar con mi hijo porque todo el mundo decía que es autista, como dicen por mí que soy autista también. Sí, me diagnosticaron de viejo que soy autista. Nosotros somos medio autista, ¿verdad? Ahora está de moda el autismo, espectro autista, ¿verdad? Entonces, sí, ¿por qué? Porque no quieres hablar con nadie, porque no te gusta socializar, porque nunca te vas a los asados en que te invitamos, por eso soy autista.